Buen día, queridos estudiantes. Mm, Siguiendo con la metodología de clase que he trazado y atendiendo las últimas directrices de la universidad, por mi parte voy a seguir generando estas clases y pues tenemos que generar la forma de evaluar. ¿Listo? Por ahora voy a continuar con el material respectivo. Eh, la clase anterior, o el- el material anterior, habíamos llegado hasta la audiencia de que trata el artículo 80, en la cual se practican pruebas y se cierra el debate probatorio, se presenta el alegato de conclusión y se emite la sentencia. Ahí mismo también se presenta el recurso de apelación o eventualmente se remite el proceso a grado jurisdicción consulta. ¿Listo? Entonces les voy a explicar cómo se da la segunda instancia. Entonces, lo primero es que pues, puede ser una apelación de un auto o de una sentencia que llegue a segunda instancia. ¿Listo? Entonces, puntualmente esta segunda instancia es en torno a autos y a sentencias. Entonces, lo primero que se hace cuando un proceso llega a segunda instancia, y a pesar de que en la audiencia del artículo 80 mmm, el abogado o la parte, el abogado, presenta el recurso de apelación, el juez en primera instancia decide si se admite o no se admite, es decir, si procede o no procede el recurso de apelación. Luego, en segunda instancia, se determina si se admite o no se admite la apelación. ¿Listo? Este auto puede ser susceptible de recurso de reposición o eventualmente de recurso de súplica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace cuando llega el proceso a segunda instancia? Se admite, se decide en torno a la admisión. Si se admite la apelación o la consulta, se fija fecha para la audiencia de pruebas en la eventualidad de que existan pruebas por practicar, o de una vez se fija fecha para la decisión. Entonces se fija una fecha en la cual se va a escuchar a las partes o eventualmente se va a practicar pruebas, se escucha a las partes y se emite la decisión. Normalmente, ¿cómo funciona? Normalmente funciona o en algunos tribunales simplemente se admite y el proceso entra a una lista, ¿sí? A una lista de procesos, un orden de procesos, entonces digámoslo, van en turno, entonces entran a un turno. Y cuando ya llega, digámoslo, hay 180 procesos, el proceso entra al turno 181 y luego de que se evacúan esos 180 procesos, entra el proceso y se fija fecha para la audiencia. Eso es lo que normalmente pasa en algunos tribunales, en otros se fija fecha para la audiencia de una vez. Pero puntualmente la norma dice que se debe fijar fecha apenas se admite, se fija fecha y en ella se practican las pruebas. En la eventualidad de que hayan o deban practicarse las pruebas, se escuchan los alegatos y se resuelve. ¿Listo? Eh, Listo. ¿Qué pasa con las pruebas? Bueno, ¿se puede o no se puede pedir pruebas en segunda instancia? Puntualmente, en segunda instancia, el asunto relacionado con las pruebas es bastante restringido. Y ¿cuándo se puede pedir pruebas en segunda instancia? Dice el artículo que las partes lo pueden solicitar siempre y cuando hayan sido decretadas en primera instancia y no hayan sido practicadas, pero que no hayan sido practicadas no por su culpa, sino, digámoslo, el juez decidió prescindir de las pruebas porque encontró material suficiente y no las practicó. Entonces, no las practicó no por culpa de la parte, sino porque el juez lo decidió. Es decir, que si yo tengo un testigo y lo tenía que llegar a una audiencia y no lo llevo y el juez prescinde, dice no, usted no lo trajo, perdió, en ese momento yo no puedo volverla a pedir porque no se practicó la prueba por mi culpa. Pero si el juez dice no, para mí es suficiente, se podría eventualmente pedir que se practique. ¿Listo? Entonces, dice la norma, cuando en primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieran dejado de practicar pruebas que fueran decretadas, podrá el tribunal, a petición de la parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta. Es decir, que la norma dice que no solamente las pruebas decretadas son practicadas, decretadas y no practicadas, sino también
las pruebas de oficio o que consideren necesarias para resolver la apelación o la consulta. Es decir, que en segunda instancia los magistrados o el magistrado sustanciador puede solicitar o puede decretar pruebas de oficio. Si decreta esas pruebas, pues fija una fecha en la cual se van a practicar y si en esa audiencia no se logran recaudar todas las pruebas que se decretaron, se puede hacer otra que se llevará a los 10 días siguientes. Ahora, ¿qué otra cosa puede presentarse o qué también se puede presentar? Puntualmente son las pruebas agregadas inoportunamente. Entonces, digámoslo, se decretaron unas pruebas en primera instancia y esas pruebas no llegaron dentro del debate probatorio de la primera instancia, sino que llegan cuando están en segunda instancia o llegan cuando el juez ya falló. Esas pruebas que se allegan o se agregan inoportunamente o que llegan al proceso inoportunamente se deben estudiar por parte del superior. Entonces, un ejemplo, yo pido una historia clínica completa y esa historia clínica completa no me llega en primera instancia, sino que me llega una parte o no me llega, ¿sí? Yo fallo con lo que hay en primera instancia y resulta que yo fallo y al otro día me llega la historia clínica completa. Yo no puedo llegar y nulitar el fallo y decir, no, lo que pasa es que no me llegó esta prueba, tengo que volver a fallar. No, esa prueba, y el juez de segunda instancia no puede decir, no, lo que pasa es que esta prueba no se debatió en primera instancia y entonces no la tengo en cuenta. No, esa prueba el juez de segunda instancia debe estudiarla y debe emitir en su decisión, tiene que tenerla en cuenta y emitir el concepto o el análisis respectivo de la prueba, pero no se puede inobservar. ¿Listo? Entonces, las pruebas que se decretaron, ojo, se decretaron, es decir, no puede ser que yo allegue una prueba en segunda instancia que no haya sido decretada y quiero que me la tengan y que me la analicen. No, tiene que haber sido una prueba decretada, pero que no llegó en primera instancia. ¿Listo? Y en ese supuesto fáctico es que se puede llegar a estudiar la prueba. ¿Listo? Entonces, y ya, y en segunda instancia, entonces puntualmente, bueno, entonces ¿cómo es? Les voy a explicar cómo es. Entonces, el recurso de apelación del auto de la sentencia llega a un magistrado sustanciador. El magistrado sustanciador admite o, no admite la apelación o la consulta. Si la admite, debe fijar una fecha. Normalmente no lo hacen, sino que entra en turno. Después de eso, cuando ya llega el turno, se hace un proyecto o se hace una sala de los magistrados y se lleva una decisión del magistrado sustanciador. Y si los magistrados que conforman la sala se conforma por 3 magistrados, si los magistrados que conforman la sala están de acuerdo, se emite la decisión en ese sentido, de acuerdo como el magistrado sustanciador lo hace o lo determinó. Y igual ahí se presentan las discusiones, los magistrados son muy juiciosos en estos asuntos y hacen las discusiones respectivas y se acepta o no se acepta. ¿Qué puede pasar? Que si dos magistrados están de acuerdo, el proyecto sale. Pueden salvar voto, pueden aclarar voto o pueden derrotar al magistrado sustanciador. ¿Listo? Que eso es una metodología. Hay otros magistrados que llegan a la audiencia, escuchan a las partes, suspenden la audiencia y dicen, vea, esto es lo que pasa, este es el caso, el magistrado sustanciador explica el caso, para mí la decisión es esta, esto es lo que dicen, estas son las pruebas, estamos de acuerdo, si no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, si están de acuerdo los tres, listo, si no, salvamento, aclaración o lo que sea, pero la decisión sale. ¿Sí? Entonces son diferentes metodologías, pero puntualmente lo importante es que debe haber mayoría y la mayoría es que 2 de los 3 estén de acuerdo. Se pueden aclarar voto o se puede salvar voto. Si yo salvo es porque no estoy de acuerdo. Si aclaro, estoy de acuerdo, pero no con todo. ¿Listo? Pero vale. ¿Sí? Entonces, eso y listo. Y se emite la decisión en audiencia, es decir, salen los 3 magistrados o los 2 eventualmente, si alguno de ellos está de permiso, y se emite la decisión respectiva. Ustedes ahí en ese momento, ¿qué pueden hacer? Escuchar y pueden presentar el recurso de casación en la eventualidad de que sea procedente o simplemente guardar silencio. ¿Listo? Bueno, eso
en torno a los procesos de única y de primera instancia. Obviamente en los procesos de única instancia no hay apelación, ¿sí? Pero eventualmente puede existir grado de jurisdicción consulta, ¿sí? Y esto se da cuando, esto es algo que yo les voy a explicar, no sé si ya se lo expliqué en clase, cuando la decisión es totalmente adversa al trabajador, al afiliado o al beneficiario, o cuando la decisión es totalmente, y el afiliado, trabajador o beneficiario no presenta recurso de apelación, o cuando la decisión es totalmente adversa a una entidad pública. Ahí se da el grado de jurisdicción consulta. Pero, ojo, en los procesos de única instancia, también se puede llegar a la apelación. ¿Cuándo se da? Y les voy a remitir los soportes. ¿Cuándo se da? Cuando yo tengo un proceso de única instancia, se supone que el proceso de única instancia no puede superar los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y entonces resulta que el juez emite la decisión y esa decisión supera la cuantía. 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, qué pena con ustedes. Entonces, digámoslo, los procesos de única instancia tienen la cuantía de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por eso es un proceso de única instancia. Pero resulta que el juez en la sentencia emite una condena en contra del demandado que supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese momento, como superó los 20 salarios legales mensuales vigentes, en ese momento se hace procedente el recurso de apelación. Es decir, en este momento, si yo emito una decisión que supere los 17.556.060 pesos, es decir, emito una decisión en la cual condeno a 20 millones de pesos, es procedente el recurso de apelación a pesar de que sea un proceso de única instancia. ¿Listo? Y les voy a enviar los soportes jurisprudenciales respectivos en un ratico. Listo. Claro lo anterior, vamos a entrar a los recursos. ¿Qué recursos manejamos en la procesal laboral? Los siguientes: el recurso de reposición, el de apelación, el de súplica, el recurso de casación, el recurso de queja, el recurso de revisión y el de anulación de laudos arbitrales. Entonces, empezamos. El recurso de reposición. El recurso de reposición está regulado en el artículo 63 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y procede de la siguiente manera: se puede presentar de manera verbal, de manera oral en audiencia, o se puede presentar por escrito cuando se notifica una decisión por estados. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene? En derecho laboral es importante que tengan en cuenta esto. El recurso de reposición en derecho laboral, cuando se notifica una decisión por estados, son 2 días, ¿sí? Es decir, hoy sale el estado, pasa un día, pasa 2 días, dentro de esos 2 días tienen que presentar el recurso de reposición, ¿listo? Y luego el juez tiene 3 días para resolverlo. Ojo, no es como en civil son 3 días, en laboral son 2 días, ¿listo? Ahora, cuando se está en audiencia, es decir, estamos en audiencia del artículo 77, en audiencia del artículo 72, en audiencia del artículo 80, en audiencia del artículo 85A, en audiencia de primera instancia, de segunda instancia, esos autos que se notifican en estrados, el recurso de reposición se presenta en la audiencia y el juez debe decir en la audiencia y puede decretar un receso hasta de 30 minutos. ¿Listo? No son susceptibles de recurso de reposición. Ojo, no son susceptibles de recurso de reposición los autos de sustanciación. ¿Sí? Acuérdense, yo ya les expliqué cuáles son los autos interlocutorios y cuáles son los autos de sustanciación. No son susceptibles de recurso de reposición los autos de sustanciación, pero estos pueden ser modificados o revocados de oficio por el juez respectivo. ¿Listo? Recurso de apelación. ¿Cuáles son los autos susceptibles de recurso de apelación? Y en recurso de apelación pues se maneja apelación de autos y apelación de sentencias. ¿Qué autos son susceptibles de apelación?
los siguientes, los voy a leer en extenso porque es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, el auto que rechace la demanda o su reforma, o el que las dé por no contestadas. ¿Listo? Entonces, el auto que rechace la demanda, es decir, la rechazo de plano, ¿sí? O la rechazo por no subsanación, es susceptible de apelación. ¿Listo? La reforma de la demanda es susceptible de apelación, es decir, cuando la rechazo de la reforma de la demanda es susceptible de apelación. Y el que dé por no contestada la demanda también es susceptible, ese auto es susceptible de apelación. El que rechace la intervención de una de las partes, la intervención de terceros, entonces rechazo un llamamiento en garantía o la intervención de un tercero excluyendo, eso es susceptible de recurso de apelación. El que decide sobre las excepciones previas, obviamente, en tratándose de procesos de primera instancia, entonces el que resuelva, el que decida sobre excepciones previas, el que niegue el decreto o la práctica de una prueba. Ojo, el que niegue, no el que conceda, ¿no? Esto me suele suceder, o me ha sucedido muchas veces que hay pruebas, ¿no?, que pide la parte demandante o la parte demandada y la contraparte se opone. Y si se opone en la contestación o en la contestación de la demanda, por lo general se oponen y yo pues no estoy de acuerdo con la oposición y decreto la prueba, o las personas decretan, los jueces decretan la prueba y presentan recurso de apelación. No es procedente porque es el que niegue el decreto o la práctica. Entonces, cuando yo niego una prueba, es susceptible, cuando un juez niega la prueba, es susceptible de recurso de apelación, o, digámoslo, niego la práctica, es decir, hay un testimonio que está pendiente, yo digo no, prescindo de él, puede ser susceptible de recurso de apelación. ¿Listo? ¿Qué más? El que niegue el trámite de un incidente de nulidad, o el que lo decida, es decir, niego, me abstengo, no le doy trámite al recurso de nulidad, al incidente de nulidad, o decido de manera negativa la nulidad, en ese momento es susceptible de recurso de apelación. ¿Qué más? El que decida acerca de nulidades procesales, el que decida sobre medidas cautelares. Esto ya ahí estamos teniendo en cuenta también procesos ejecutivos, porque medidas cautelares en el proceso, en los ordinarios laborales tenemos únicamente la única medida cautelar es la del 85A, que luego la vamos a estudiar, y en los ejecutivos sí tenemos todas las del Código General del Proceso. Y el que decida sobre el mandamiento de pago, esto es de un ejecutivo laboral. El que resuelva excepciones de un proceso ejecutivo laboral también es de un ejecutivo. El que resuelva la liquidación del crédito en un proceso ejecutivo. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho, y los demás que señale la ley. Esos son los autos susceptibles de apelación. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento de estos autos? Igual, pueden ser orales, pues la interposición puede ser oral o puede ser escrito. Entonces, ¿cuándo se interpondrá oralmente? Cuando se da en audiencia, se notifica por estrado la decisión y el juez decide acerca de la concesión del recurso de apelación, es decir, si es procedente o no es procedente. O se puede dar por escrito y se propone dentro de los 5 días siguientes a la notificación por estados. Es decir, se notifica por estado, yo tengo 5 días después del estado para presentar el recurso de apelación. ¿Listo? Normalmente en apelación de autos, el efecto en el que se concede es en el efecto devolutivo, es decir, se envían las copias y salvo que normalmente, esa es la regla general, pero hay una excepción y es que la providencia recurrida, es decir, el auto que estoy apelando, impida la continuación del proceso o implique su terminación, caso en el cual se va a remitir en el efecto suspensivo. Entonces, digámoslo, es una excepción previa que termina el proceso, pues no lo envío en el evolutivo porque terminó el proceso, lo envío en el suspensivo. ¿Listo? Si se envía en el efecto evolutivo, ¿qué debe hacer la parte que presenta el recurso de apelación? Dentro de los 5 días siguientes debe pagar las copias que determina el juez en el auto, y en la eventualidad de que no lo haga, se declarará desierta. ¿Listo? Dice que la sentencia definitiva no se pronunciará mientras esté pendiente la decisión del superior, cuando ésta pueda influir en el resultado. Es decir, si hay una decisión que pueda influir en el resultado, el juez no puede emitir la sentencia de fondo. Listo.
Y en tratándose de sentencias, son apelables las sentencias emitidas en procesos ordinarios de primera instancia, todas las sentencias emitidas en procesos de primera instancia. Y acuérdense de lo que les acabé de decir, que cuando en un proceso de única instancia se supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, también será susceptible a apelación. ¿Cómo se da la sustentación? La sustentación tanto de los autos como de las sentencias debe ser de manera oral, es decir, ustedes deben manifestar las razones por las cuales están en desacuerdo o están en disenso de la decisión que emitió el juez de primera instancia. Es decir, ustedes tienen que llegar y decir, el juez se equivocó por esto, esto, esto y esto, ¿sí? Y deben hacerlo de manera oral. ¿Listo? El juez decidirá si se concede o no se concede, es decir, si es procedente o no es procedente el recurso de apelación. Entonces el juez lo decide en audiencia. Por tal razón, ustedes tienen que estar muy pendientes de eso. Bueno, recurso de apelación. Ahora vamos con el recurso de súplica. El recurso de súplica es un recurso que se da en segunda instancia y es procedente en contra de los autos que por su naturaleza serían apelables. Puntualmente puede ser un auto que decreta pruebas o un auto que niega el decreto de unas pruebas, un auto que niega una nulidad, un auto que decide acerca de una admisión, ¿sí? Un auto que decide en contra, decide una admisión, ¿sí? Esos, ok, sí, una admisión, una apelación, una casación, listo. Esos autos son susceptibles de súplica. Entonces, digámoslo, se emitió una decisión por parte del magistrado sustanciador. Entonces, llega la admisión de un proceso, de una apelación a segunda instancia y el magistrado sustanciador no admite la apelación. Entonces yo puedo presentar recurso de reposición o puedo presentar recurso de súplica. El recurso de reposición me lo va a resolver el mismo magistrado. El recurso de súplica, ¿en qué consiste? En que hay un magistrado sustanciador que es el que tiene el proceso y el objetivo es que el que le sigue en turno, es decir, el siguiente magistrado, revise si esa decisión estuvo bien tomada o no, es decir, revise si estuvo bien esa decisión o no, simplemente eso. En eso consiste el recurso de súplica y lo conoce o lo revisa el magistrado que le sigue un turno. Tiene la parte interesada en presentar el recurso, tiene 3 días siguientes a la notificación del auto y debe manifestarlo de manera escrita. Se expresan en la intervención de manera escrita las razones de disenso o de desacuerdo. ¿Qué otro recurso manejamos en derecho laboral? El recurso extraordinario de casación. Entonces, este recurso extraordinario de casación, pues lo conoce la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y tiene unas exigencias, es decir, no todos los procesos llegan a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, llegan normalmente los procesos de primera instancia, ¿sí? Y los procesos de primera instancia que excedan los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes o eventualmente un proceso de única, pero que exceda los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Listo? Entonces ustedes harán las cuentas de cuántos son 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No llegan ejecutivos, no llegan fueros sindicales, no, llegan procesos ordinarios que excedan los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cómo se presenta el recurso de casación o la oportunidad? Lo puede hacer, como se los dije, en la audiencia en la cual se decida la apelación o la consulta, o se puede hacer dentro de los 15 días siguientes a la notificación que se da en estrados. Y simplemente se presenta un escrito en el cual se dice, presento recurso de casación, el magistrado sustanciador va a determinar si ese proceso cumple con las exigencias, es decir, si es un proceso ordinario laboral y si excede los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, tratándose del demandante, si los perjuicios o si lo que quería ganar exceden los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se va en casación, y en tratándose de la parte demandada,
que la condena de segunda instancia sea superior a los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Listo? ¿Qué causales? Bueno, casación es supremamente amplio. Yo simplemente les voy a anunciar muy por encima cuáles son las causales de el recurso de la casación. Y la norma dice simplemente que dice que ser violatoria de la ley sustancial por infracción directa, por aplicación indebida o por interpretación errónea, pero también se da cuando se genera un error de hecho, que se da por una falta de apreciación o apreciación errónea de una prueba, puntualmente de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección judicial. Y finalmente, otra de las causales es cuando se emita una sentencia y en esa sentencia se emitan decisiones que hagan más gravosa la decisión o la situación de la parte que no apeló. ¿Listo? Esas son las causales para irse en recurso extraordinario de casación. Se debe presentar una demanda y se seguirá un trámite en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Listo. Recurso de queja. El recurso de queja procede cuando se niega la concesión del recurso de apelación o cuando se niega la concesión del recurso de casación. Este recurso lo conoce el inmediato superior, es decir, si lo resuelve, si es un juez de única instancia y como se los expliqué, lo conocería un juez circuito. Si se da en un proceso de primera instancia y se deniega la apelación, lo va a conocer el Tribunal Superior. Y si, digamos lo que es el Tribunal Superior el que no concede la casación, lo va a conocer la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la finalidad del recurso de queja? Que el superior jerárquico estudie acerca de la concesión o no del recurso de apelación o del recurso de casación. Es decir, el juez el superior jerárquico va a decir, este auto es susceptible de apelación, sí o no, ya. O este auto es susceptible esta decisión es susceptible de casación, sí o no. Es lo único que se va a decidir. Si el superior encuentra que sí es susceptible de apelación o sí es susceptible de casación, va a decirle al juez que le remita el proceso para que se dé el trámite respectivo, es decir, el trámite de casación o de apelación. ¿Listo? Eso es todo lo que es en lo que consiste el recurso de queja. ¿Cómo se interpone? Tal y como lo determina el 353 del Código General del Proceso, debe interponerse el recurso de queja en subsidio al de reposición contra el auto que negó la apelación o la casación. ¿Listo? Entonces, me negaron la apelación del auto de excepciones previas, ¿sí? El juez dijo que no era procedente, entonces yo presento recurso de reposición en contra del auto que denegó la concesión del recurso de apelación y en subsidio queja, el recurso de queja o copias para irme a segunda instancia, puntualmente el recurso de queja. ¿Listo? O también se puede presentar cuando sea como consecuencia de la reposición, es decir, me conceden la apelación y la contraparte presenta recurso de reposición y el juez repone. En ese momento no tengo que presentarla en subsidio, sino que presento el recurso de queja de manera directa. ¿Y qué es lo que va a pasar? El juez simplemente va a indicar cuáles son concede el recurso de queja y va a decir cuáles son las piezas procesales que se deben remitir para el recurso de queja y estas copias se remiten al superior, quien determinará si estuvo bien concedido o bien negado el recurso de apelación o de casación. ¿Listo? De este recurso de queja se corre traslado por 3 días a la contraparte para que haga su manifestación. ¿Listo? Ese es el recurso de queja. ¿Qué otros recursos encontramos? El recurso de revisión. El recurso de revisión está determinado en los artículos 354 y 355 del Código General del Proceso, al cual acudimos por mandamiento expreso del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Entonces,
¿En qué consiste el recurso de revisión? Se revisan normalmente las sentencias. Entonces, esto es una excepción al principio de cosa juzgada, y se da cuando una sentencia se ha obtenido eh, con conductas delictivas o delictivas, y por tal razón se solicita una revisión, o cuando no se ha garantizado un debido proceso a una de las partes. Sí, pero normalmente es porque hay de por medio un delito. ¿Listo? Entonces, digámoslo, hay una sentencia de primera instancia que se ejecutorió, pero después de un tiempo se dieron cuenta que los documentos con los cuales se tomó la decisión eran documentos falsos, o que el testimonio era falso, que se declaró un falso testimonio, o un dictamen pericial eh, que, bueno, que se ha generado con un delito. Entonces se puede presentar el recurso de revisión para que el superior jerárquico haga el estudio de dicha situación y determine si en efecto se presentaron esas situaciones, y se declare pues lo respectivo en torno a esta situación. ¿Cuáles son las causales? Pues están manifestadas en extenso en la diapositiva. Voy a enunciar alguna que otra: haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de una sentencia recurrida, haberse basado en la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas, es decir, en razón a la decisión, por haberse fundado la sentencia en dictamen de perito condenado penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba, haberse dictado sentencia penal que le declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida, haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en el que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente. Está el recurrente en algunos de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada. Bueno, ahí están las causales, ¿sí? Listo. Lo último que encontramos de recursos, el recurso de anulación de auto lo vamos a estudiar más adelante, y vamos a decantarlo en una sesión completa, porque es un trámite especial. Pero bueno, encontramos que el grado de jurisdicción consulta, si bien esto no es un recurso, sí implica que un superior jerárquico, o el superior jerárquico del que emite la decisión, analice eh, el asunto. ¿Listo? Entonces, normalmente el recurso de apelación se estudia lo que se apela, únicamente las razones de lo que se está apelando. En el grado de jurisdicción consulta se estudia todo, es decir, se vuelve a emitir decisión. Se confirma si la decisión está bien, pero se estudia absolutamente todo. ¿Cuándo es procedente el grado de jurisdicción consulta? Cuando se emite una sentencia que es totalmente adversa al trabajador, afiliado o beneficiario, y que no ha sido apelada. Eso son, cuando se trata de trabajadores, son dos exigencias: cuando está en contra del trabajador, totalmente en contra del trabajador, afiliado o beneficiario, y no se apele. ¿Listo? Y la sentencia C424 del 2015 amplió el espectro para los procesos de única instancia, cuando están de por medio precisamente trabajadores, afiliados o beneficiarios. Es decir, que en procesos de única instancia se da el grado de jurisdicción consulta cuando se da esto, cuando es una sentencia totalmente a un trabajador, afiliado o beneficiario, y pues no se apela porque es un proceso de única instancia, o cuando se da en contra de la nación, departamento o municipio o entidades descentralizadas, y tampoco se apela, pues si se trata de procesos de única instancia. ¿Listo? Y cuando también se da el grado de jurisdicción consulta, cuando se emiten sentencias en contra de la nación, un departamento o un municipio, o entidades descentralizadas en las cuales la nación sea garante. Esta última parte, es decir, entidades descentralizadas en las cuales sea garante la nación, debe decirse que hay
dos ejemplos puntuales: Colpensiones y la UGPP. Colpensiones, podemos encontrar la sentencia de SL 4536 del 2019 y de la UGPP la SL 5437 del 2019. En nuestro tribunal hay una decisión ahí muy controversial, porque ellos dicen que cuando se condena a una entidad de la seguridad social a raíz de la sentencia C424 del 2015, no es procedente el recurso, el grado de jurisdicción consulta. Yo no estoy de acuerdo y la Corte Suprema de Justicia ha dicho eso. No obstante, pues se debe dar cumplimiento a las decisiones del superior jerárquico, y por eso se han emitido decisiones al respecto. Pero las interpretaciones jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia han sido claras. Incluso a mí me parece que es, bueno, en fin. Entonces, esto, grado de jurisdicción consulta. Hasta aquí la clase. Que estén muy bien.